¿Sí? Vamos a ver un poco sobre el antibiograma. Nos vamos a ir un poco deprisa. Algunas cosas las vamos a ver ya directamente en el laboratorio. Entonces, vamos a ver una breve introducción y luego ya nos vamos para allá. Y lo que vamos a tocar en esta sesión, métodos para determinar la susceptibilidad in vitro. Hay muchos. Algunos nada más solo los mencionaremos para que los conozcan, pero nos vamos a enfocar desde luego en el antibiograma. El fundamento de cómo funciona, la interpretación clínica, que es quizás a lo que yo le quiero dar más énfasis. Ya verán que la prueba como tal es súper sencilla de hacer. La cuestión es cómo interpretarla. Ya veremos algunos ejemplos y el antibiograma como método de detección de mecanismos de resistencia. Resulta que una prueba de esta naturaleza nos sirve también para tratar de inferir cómo la bacteria se hace resistente. Nos mandan una lista y nos dicen, bueno, de los 10 antibióticos que probamos, es resistente a 5. De acuerdo a ese patrón de a qué antibióticos se hizo resistente a la bacteria, nosotros podemos deducir cómo se está haciendo resistente. Está produciendo una beta-lactamasa, está modificando la molécula blanco. Todo esto lo verán el día de mañana. Vendrá a explicarlo la doctora Nora, de cómo una bacteria se hace resistente, pero podemos deducirlo con el antibiograma. También para eso sirve. Vamos a ver los métodos para la susceptibilidad in vitro. El más famoso creo es el antibiograma, pero hay otros. Tenemos métodos fenotípicos, métodos que, como su nombre lo indica, nos van a permitir poder observar algo. Los métodos fenotípicos siempre nos permiten poder observar alguna cosa. Y el más famoso es el antibiograma, o también se le llama método de difusión en agar disco, que es, pues creo que el que todo el mundo, por lo menos, ha visto en alguna imagen. También se le llama método de Kirby-Bauer, por los investigadores que lo desarrollaron. Y tenemos algo que es ligeramente parecido, nada más que en lugar de medir a los de inhibición, mide la concentración mínima inhibitoria, que es la prueba E. Ahorita también la vamos a ver. Y tenemos métodos con medio líquido, porque estos dos se hacen con medio sólido, con agares. Los métodos de dilución requieren por fuerza medio líquido. Casi no se hacen, bueno, para cuestiones de diagnóstico no sirven de mucho, se suele hacer sobre todo para cuestiones de investigación, a diferencia del antibiograma, que sí tiene mucha utilidad clínica. Y métodos moleculares, si ya queremos verlos más sofisticados, desde luego que hay una gran variedad de métodos moleculares. El característico es hacer una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, donde se van a buscar diferentes elementos relacionados con resistencia. ¿Sí? La doctora Nora ya les hablará un poco también sobre esto. Los elementos genéticos móviles, transposones, plásmidos, integrones, por ejemplo, ¿no? Son segmentos de ADN que puede tener una bacteria que le permiten hacerse resistente. Pero de eso se hablará con un poco más de detalle el día de mañana. Por favor, ya bien. Entonces, métodos moleculares, aquí les pongo la lista nada más. También va a quedar accesible la presentación para que ustedes la puedan tener, para que también no se estén preocupando mucho por apuntar tanto, van a tener todo, pero noten que hay una gran cantidad de PCRs. La normal es la de punto final, es la que suele utilizar casi todos y suele ser suficiente para identificar, por ejemplo, genes de resistencia. Nada más que para nivel clínico eso no nos sirve tanto. O sea, el clínico, ¿qué es lo que va a querer? Bueno, a ver, ¿es resistente a cefalosporinas o no? Luego no interesa tanto exactamente por qué mecanismo se hace, pero ya veremos que hay una relación interesante entre esas dos cosas. O sea, el perfil fenotípico de que, a ver, yo qué estoy viendo en el antibiograma, es resistente a cefalosporinas, a quinolonas y a betalactámicos. ¿Eso qué me puede indicar? Que la bacteria es una productora de betalactamasas, por ejemplo. Y entonces se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, porque ahí tenemos un inhibidor de betalactamas. Así es como podríamos empezar a deducir y para lo que nos serviría esta cuestión de los métodos fenotípicos. Pero moleculares hay mucho, nada más los menciono, pero en realidad para cuestiones clínicas no suelen ser tan útiles. Tenemos algunos genes asociados a mecanismos de resistencia que se pueden identificar por las pruebas moleculares. Entonces tenemos betalactámicos, el gen MEC-A. Este gen MEC-A, nada más por ponerles un ejemplo, este gen MEC-A le sirve a Staphylococcus aureus para poder modificar la proteína que ataca el betalactámico. Decía la doctora Nora que se requiere una proteína de una penicilina para poder unir los bloques que forman el péptido glicano,
lo que hace la bacteria, dado que el antibiótico ataca a esa proteína, es hacerla ligeramente diferente, como camuflajearla para que no la pueda reconocer. Para eso modifica a este gen que se llama gen MEK. Entonces, sí sirve de mucho para otras cuestiones de investigación y de epidemiología, por ejemplo, pero no tiene tanto valor la cuestión molecular a nivel clínico, porque les decía, bueno, a mí lo que me interesa es saber qué antibiótico puedo usar y cuáles no. Pero bueno, sí es interesante este tipo de situaciones. También se hablará un poco de esto el día de mañana en la ponencia de la doctora. Por favor, la que sigue. Entonces tenemos dentro de los métodos fenotípicos para poder identificar la resistencia, tenemos el método de gradiente o prueba TE. Esta, a diferencia de los antibiogramas, donde lo que medimos es esto que se le llama halo de inhibición, la prueba E nos va a permitir conocer lo que se conoce como concentración mínima inhibitoria. En un momento más veremos qué es la concentración mínima inhibitoria, por favor. Y se ve así, se suelen utilizar unas plaquitas cuadradas de gel y ahí se van a poner estas tiritas que noten, no sé si lo alcancen a ver, pero noten que están graduadas. Esta graduación determina la concentración mínima inhibitoria. Muy rápidamente, concentración mínima inhibitoria se refiere a un valor del antibiótico al mínimo valor que hace que la bacteria ya no crezca. A eso se le llama concentración mínima inhibitoria. Aquí, por ejemplo, está, no sé si lo alcancen a ver, pero noten que la línea de esta, donde no está creciendo la bacteria, queda en el 3. Por lo tanto, la concentración mínima inhibitoria para este antibiótico, en este caso es amoxicilina con ácido clavulánico, son 3 miligramos por litro. Esa es la cantidad mínima que necesitamos del antibiótico para que la bacteria no pueda crecer. Ahora, hay una relación entre esto y, por ejemplo, la dosis terapéutica, sí. De hecho, es parte de lo que se tiene que hacer inicialmente para poder calcular qué dosis yo le tengo que dar a mi paciente. Pues supongan ustedes que están desarrollando un antibiótico nuevo. Lo primero que tengo que sacar es esta concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué? En base a ello y en base ya a otras cosas, la fisiología, sabemos que parte del antibiótico se va a perder cuando nosotros lo introduzcamos al paciente y muchas de las veces la concentración real es mucho más alta que lo que estamos viendo en el laboratorio, porque recuerden que esto finalmente es in vitro. Aquí es muy poquitito, 3 miligramos por litro es casi nada de antibiótico. ¿Cuánto le tenemos que dar realmente a nuestro paciente para que tenga efecto terapéutico? Suele ser cientos de veces más alto. ¿Por qué? Pues por esa cuestión de que mucho del antibiótico se va a perder en el camino desde la administración hasta donde llega o hasta cuando llega al sitio a donde tiene que llevar a cabo su mecanismo de acción. Pero bueno, se hace. La concentración mínima inhibitoria tampoco tiene tanto valor diagnóstico, pero se suele hacer a la par del antibiograma. Lo ideal es siempre hacer el antibiograma por un lado y por otro lado hacer concentración mínima inhibitoria. Pero si no podemos hacer las dos cosas, ¿qué tenemos que hacer? Antibiograma. Ese sí nos da información clínica, pero si es posible hacer las dos, hacemos las dos. Si no se puede, entonces hacemos antibiograma nada más. Los métodos por dilución. Se utilizan caldo, esto no lo vamos a explicar mucho. Se suelen utilizar plaquitas parecidas a las que se utilizan para las pruebas de ELISA, plaquitas de plástico. Ahorita tenemos una, las vamos a ver ahorita en el laboratorio, de cómo en qué cosas se hacen los métodos de dilución, pero también nos da la concentración mínima inhibitoria. Aquí viene la definición. Se define como la concentración más baja del agente antimicrobiano del ensayo que inhibe el crecimiento visible del microorganismo. De la concentración mínima del antimicrobiano que inhibe el crecimiento del microorganismo. Para cada especie hay una concentración mínima inhibitoria específica y también para cada antibiótico. Entonces no es por ejemplo, para Escherichia coli es una concentración mínima inhibitoria de penicilina y para Streptococcus es otra, que puede ser muy diferente. Entonces, para cada especie y para cada antibiótico hay un valor determinado. E incluso puede haber valores entre dos bacterias de la misma especie. No tienen por qué tener la misma concentración mínima inhibitoria dos bacterias que son de la misma especie. Por lo que siempre se tiene que hacer
un estudio para cada aislamiento en general. Les decía que se utilizan estas plaquitas. Lo que se ve es justo, por ejemplo, vean acá. Se tiene que registrar qué valores de antibiótico. Cada una de las columnas tiene un valor creciente de antibiótico. Noten cómo, por ejemplo, aquí ya no se ve crecimiento. Vean cómo se ve como rojita acá, lo cual significa que está creciendo. Vean que aquí ya no. En este caso, para este antibiótico que está aquí, esta es la concentración mínima inhibitoria. Aquí vean que, por ejemplo, esta es la concentración mínima inhibitoria. Noten que entre estos dos hay una diferencia de concentraciones. ¿Cuál sería más eficiente? ¿Por qué? Porque está utilizando menos antibiótico. O sea, se le requiere menos antibiótico para que la bacteria deje de crecer. A diferencia de que vean, se fue casi 3 diluciones por encima de de aquí. Y vean por ejemplo, entre de aquí, y de aquí, sería más eficiente, porque es el que requiere menos concentración de antibiótico, pues para que la bacteria deje de crecer. Entonces, vamos a ver esto del antibiograma. ¿Para qué queremos el antibiograma? Vamos a evaluar la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos. ¿Cuántos antimicrobianos vamos a probar? Los que nosotros queramos. Para, por ejemplo, medicina veterinaria, aquí en México hay 20 antibióticos aprobados para su uso en medicina veterinaria. ¿Queremos probar los 20? Podemos probar los 20. ¿Queremos probar 10? Hacemos uno de 10 nada más. ¿Queremos 2 nada más? Hacemos uno de 2. En realidad no hay nada que nos diga cuántos podemos hacer. Existen aproximadamente unos 40 antibióticos en todo el mundo. Si quisiéramos, podríamos probar en un aislamiento esos 40 antibióticos, si es que tuviéramos todos los disquitos. Entonces, no hay nada que nos diga cuántos antimicrobianos podemos probar. Y nos dice traducir en su primera aproximación su resultado como factor predictivo. Y aquí está la clave del antibiograma. ¿Para qué me voy a tomar la molestia de hacer todo esto? El valor predictivo de la eficiencia clínica. Lo cual nos dice que técnicamente la productividad o la utilidad máxima del antibiograma vendría antes de mandar tratamiento. Ya veremos que se suele hacer todo lo contrario, se suele hacer después, cuando por lo menos ya hubo una falla terapéutica. Pero la utilidad máxima del antibiograma vendría si lo hiciéramos antes de mandar el tratamiento. Ahora, la cuestión es esta, que ¿cuántas veces podemos hacer eso? Si, por ejemplo, tenemos un paciente en estado crítico, desde luego que no nos vamos a esperar a hacer el cultivo ahí un día, hacer el preparar los medios otro día. Tardaríamos unas 48 horas aproximadamente en tener un resultado de antibiograma. En una situación así, no nos vamos a esperar. Tenemos que aplicar un tratamiento, quizás tomar la muestra antes del tratamiento y esperar el resultado después. Si el resultado del antibiograma nos dice que tenemos que cambiar el tratamiento, lo hacemos y listo. Sí, pero sí es importante que tiene un valor predictivo. Si se hiciera como se debería de hacer siempre, sí nos podrían decir, bueno, a ver, ¿para qué le vas a mandar aminoglucósidos si aquí dice que es resistente a todo lo que le mandamos? Esa sería la idea del antibiograma. Entonces se llama método de difusión de disco o método de Kirby-Bauer, también se le conoce así. Y es el método fenotípico para susceptibilidad in vitro más utilizado. Entonces, todos los laboratorios del mundo lo utilizan. Todos los utilizan, a pesar de que es muy sencillo. Una característica del antibiograma es que no ha variado tanto. O sea, desde hace 70 años más o menos sigue siendo más o menos la misma técnica. Eso también nos dice que, bueno, ha sido bastante eficiente en cuanto a esta cuestión de que no ha requerido modificaciones. Entonces, utilizamos discos. Ahorita esta parte creo que es más fácil que la veamos en lo que vamos a hacer en el laboratorio, pero se utilizan pequeños discos de papel que están impregnados con antibiótico. Cada disco debe de tener una cantidad determinada de antibiótico. Para cada antibiótico, por ejemplo, para tetraciclina son 30 microgramos y así, para que cada uno ya tiene establecido cuánto antibiótico debe de tener cada disquito. La siguiente, por favor. Se incuban durante 18 horas, por lo menos 18, de 18 a 24 horas. Es importante que no se pase nunca de este periodo, o sea, entre 18 y 24 horas. Si, por ejemplo, tenemos un antibiograma que lo dejamos 30 horas, por ejemplo, ya puede modificarse
o puede haber modificado la lectura de los discos que se tiene que hacer. Entonces, la incubación tiene que ser de 18 hasta 24 horas máximo. Ya habíamos dicho esta parte que cada disquito va a tener una cierta cantidad de antibiótico y lo que vamos a determinar es si la bacteria es resistente o sensible. Tenemos una tercera categoría. Tenemos 3 categorías que nos va a dar como resultado el antibiótico. Sensible, es decir, que el antibiótico funciona contra la bacteria. Resistente, donde el antibiótico ya no tiene efecto sobre la bacteria. Y uno intermedio, que se le llama justo así, intermedias. Para fines clínicos, cuando le sale una bacteria intermedia, ¿cómo la van a interpretar? Como si fuera una resistente. De hecho, eso es lo que está ocurriendo. Es un punto intermedio entre una bacteria que era sensible, pero ya se está haciendo resistente. Entonces, ya veremos esa parte en la interpretación para fines clínicos. Si ustedes les reportan una bacteria intermedia, la van a tomar como si fuera resistente. ¿Por qué es importante entonces el antibiograma? Aquí les pongo 4 puntos. Permite traducir las concentraciones mínimas inhibitorias o puntos de corte en categorías de sensibilidad. Las pruebas que determinan concentración mínima inhibitoria, les decía que luego son difíciles de traducirlas a una cosa clínica. Bueno, tiene 3 miligramos por litro. Esa es la concentración. Bueno, ¿y eso de qué me sirve a mí? Es complicado luego traducirlo. Entonces, esto es como si sacáramos la concentración mínima inhibitoria, pero ya podemos categorizar. A ver, la bacteria, de acuerdo al valor que obtuvimos en el antibiograma, solamente puede ser 3 cosas: sensible, resistente o intermedio. ¿Cuáles nos interesan? Las dos de los lados, las sensibles y sobre todo las resistentes. Asumimos que si tenemos un valor o un resultado resistente, el antibiótico no debería de ser tomado en cuenta como opción terapéutica. En cambio, las que son sensibles, esos serían, ¿no?, los que iríamos haciendo nuestra lista para poder seleccionar posteriormente el tratamiento. Permite recabar reportes de sensibilidad, es lo que nos da el laboratorio. Nosotros mandamos la muestra, hacen todo lo que se va a hacer ahorita y nos mandan una lista donde nos dicen, bueno, fueron 10 antibióticos, resistente, sensible, resistente, intermedio. Detección, también ya habíamos comentado que nos permite detectar mecanismos de resistencia. Entonces ya veremos cómo. Eso será el día de mañana. La siguiente, por favor. Hay una gran cantidad de opciones en cuanto a qué antibióticos voy a mandar. Algunos laboratorios no preguntan. Ustedes mandan la muestra y ellos ya tienen determinada la lista de antibióticos que van a probar, pero sí lo pueden hacer. O sea, si ustedes están interesados en probar algún antibiótico en particular, porque a lo mejor ya lo mandaron o quieren mandarlo y quieren saber o quieren conocer si va a haber una mayor probabilidad de éxito en su tratamiento, pueden solicitarlo. Pero muchos laboratorios ya tienen predeterminados qué tipo de antibióticos se van a probar. Aquí, por ejemplo, para enterobacterias, que es lo que vamos a hacer ahorita, esta es la lista que se puede usar. Y aquí hay algunos que normalmente no se toman en cuenta, pero también se pueden usar. Entonces, las combinaciones en realidad pueden ser bastante grandes. Yo puedo tomar 5 de aquí, 5 de acá, o 10 de aquí y alguno de acá, o uno y uno, ¿no? Se pueden hacer una gran cantidad de combinaciones. Pero sí pueden decidir ustedes qué tipo de antibióticos, siempre y cuando se le dé como indicación al laboratorio. Si usted no indica nada, el laboratorio va a probar los que ya tiene preestablecidos. Entonces, nada más consideren eso, por favor. Otra lista, pero en este caso para gram positivas, porque recordemos que las enterobacterias todas son gram negativas. Entonces, para gram positivas, noten que son ligeramente diferentes. Desde luego que van a coincidir. Si nos regresamos a la lista anterior, verán que tenemos unos que sí están aquí, pero hay algunos otros, sobre todo, noten que aquí tenemos muchos que afectan la síntesis de la pared celular. Son importantes esos porque recuerden que las bacterias gram positivas, de hecho también lo vimos en la mañana, tienen una capota como de este tamaño de peptidoglicano. Entonces, todos los antibióticos que afecten la síntesis de la pared celular deben de ser evaluados porque sería nuestra principal arma contra un gram positivo. Ya vemos que hay muchas maneras. Aquí en el laboratorio lo vamos a hacer a mano, literalmente a mano, pero por ejemplo, hay estos aparatos que permiten colocar al mismo tiempo hasta 8 antibióticos en la caja Petri con el medio Müller-Hinton. El medio que se utiliza se llama así, Müller-Hinton. Entonces, con esta cosa, los
los cartuchitos estos, ahorita los vamos a ver, se ponen en este aparato y se aprieta la parte de aquí arriba y automático coloca los 8 o los que queramos poner ahí, pero hasta un máximo de 8. ¿Sí? Esto se utiliza sobre todo en hospitales donde hacen 100 antibiogramas al día. ¿Sí? Entonces, ayuda bastante esta cosa. Nosotros lo vamos a hacer un poco más tradicional, lo vamos a hacer a mano, ¿no? Porque son poquitos también. Bien, entonces, ¿cuál es el principio? Vamos a utilizar cajas Petri. Lo ideal es que se podrían utilizar de vidrio, pero habiendo ya las de plástico desechables es mucho mejor. No tanto por la comodidad, sino porque el material permite, ayudan a estas cuestiones de absorción. Entonces, sí son mejores cajas de plástico. Si tienen el vidrio se pueden hacer, ¿eh? O sea, eso no significa que no se puedan hacer, pero es más recomendable cajas de plástico. Vamos a primero, aquí ya se está saltando ese paso, pero tenemos que primero sembrar a la bacteria. Una vez que la bacteria está sembrada, ahora sí colocamos los disquitos o sensidiscos, que también se le llaman, para los diferentes antibióticos que podemos probar. Se colocan, puede ser con el aparato o a mano, con una pincita, se aprieta un poco para que queden bien pegados y se van a dejar incubar durante 18 a 24 horas. El día de mañana vamos a regresar y vamos a revisar las placas que sembremos ahora. Justo para hacer esto, vamos a medir los halos de inhibición, zonas que se observan como que más transparentes alrededor del disco, que nos están indicando que en esta zona la bacteria no creció. Asumimos que entre más grande sea ese espacio, más eficiente es el antibiótico contra esa bacteria. Entre más chiquito sea, más posiblemente sea resistente la bacteria. Es sencillo. El principio noten que es bastante simple. Bastante simple. Ya la interpretación ya verán que lleva un poco más de gracia, pero en realidad el proceso como tal es muy sencillo. Aquí estaríamos viendo la caja Petri de lado. Debe de tener un cierto grosor, se recomiendan unos 4 milímetros. La plaquita suele tener una marquita, más o menos quedaría a la mitad del grosor total de la caja Petri. Eso es lo que se recomienda. Cajas Petri más gruesas o más delgadas pueden interferir con la lectura de los halos de inhibición. Entonces, aquí sí hay que tener mucha precisión. Para sembrar otras cosas, si hago mis cajas Petri muy gordas o muy flacas, no importa. Para esto sí, para los antibiogramas sí debe de quedar lo más preciso que se pueda en la parte del medio. Algunos, de hecho, para que quede justo en este volumen, incluso miden la cantidad de medio que le van a colocar a cada caja Petri. Pero les decía, es mucho más fácil porque la caja tiene una marquita que permite justo, cuando se está vaciando el medio de cultivo, poder calcularle y que llegue hasta ahí nada más. Entonces colocamos el disquito y el antibiótico va a comenzar a difundir, porque el agar es semisólido, entonces va a empezar a difundir el antibiótico. Se va a crear una zona alrededor del disco donde la bacteria no va a crecer. Y decía yo, entre más grande sea esta zona, significa que más sensible es la bacteria al antibiótico. Es un principio bastante sencillo. Entre más grande sea la zona, más sensible es la bacteria al antibiótico. Si vemos ya la caja Petri por arriba, veremos entonces qué es lo que se hará el día de mañana. Se tiene que medir los halos de inhibición. Se puede hacer con una regla, con un vernier. Yo siempre lo he hecho con regla. Hay gente que es un poco más precisa. Se puede hacer con vernier, pero en realidad, bajo ciertas excepciones, con la regla suele ser más que suficiente. Entonces, se va a medir el diámetro del círculo que se forma alrededor del sensidisco. Hay una lista que nos permite saber, de acuerdo a ese diámetro, si la bacteria entonces es susceptible, es intermedia o es resistente. ¿Sí? Los laboratorios normalmente no reportan los halos de inhibición, no nos dicen, bueno, tuvo 18 milímetros, no, ya no los van a dar, por así decirlo, traducido, ya nos van a decir, bueno, esos 18 milímetros eran intermedios, por ejemplo. Entonces nos van a poner una I nada más en el antibiótico determinado, pero sí deben de saber, lo veremos el día de mañana, que hay un listado, hay un estándar que ya nos permite justo correlacionar el diámetro del halo de inhibición con
esa categorización que decíamos que se tiene que hacer en susceptible, intermedia o resistente. Así ya se ve, esta es una red, esto se hizo aquí, es una Escherichia coli, donde tenemos el antibiótico y esta es la zona que se tiene que medir. Aquí noten, por ejemplo, ¿qué haríamos aquí? Porque vean que, por ejemplo, el círculo pues, no está completo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la mitad, a partir de la mitad del disquito hacia acá. Sería el radio, entonces nada más lo multiplicamos por 2. ¿Sí? Muy sencillo. Si no se puede medir todo el... Aquí, por ejemplo, sí, en este sí. Noten que en este sí se puede. Pero aquí, como está muy pegado a la orilla, ya no queda el círculo completo, medimos el radio y lo multiplicamos por 2. Aquí tenemos, vean que hay diferentes diámetros de halos de inhibición. Ahí ya veremos ciertos detalles, como por ejemplo, vean que hay colonias aquí que están creciendo en la zona de inhibición. A eso se le llama heteroresistencia. Y entonces, en algunos antibióticos no se toma en cuenta. Y no importa que haya colonias acá, de todos modos, el diámetro se toma como si no existieran. En otras sí, ¿eh? En otras sí, por ejemplo, hay bacterias que están muy pegadas. A pesar de que exista halo de inhibición, si hay colonias aquí alrededor, se toma como resistente. Pero bueno, eso ya lo veremos también el día de mañana, donde veremos la segunda parte. ¿Por qué de mientras? Esta es la parte introductoria. Ya veremos mañana también para los doctores que nos están acompañando en línea, veremos la parte de la interpretación. De hecho, utilizaremos los resultados que obtengamos de los compañeros que están en la parte práctica para analizar esta parte con ustedes también. De mientras, entonces, terminamos la parte teórica por el día de hoy y procederíamos entonces a seguir con la parte de la... Dígame, doctora. No, se va a utilizar un hisopo. Porque la idea, vea, de hecho, esta es la foto perfecta para que vea usted cómo tiene que crecer lo más parejito que se pueda la bacteria. Porque si hiciéramos por estriado, habría muchas zonas que a lo mejor no crecería la bacteria. Lo que queremos es que crezca lo más que se pueda en toda la superficie y que crezca lo más parejo. Vea, por ejemplo, esta está bien sembrada porque está toda parejita. Pero sí se hace con un hisopo. Sí, no se suele hacer con una asa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Es que no sé si para hoy, pero no sé si para mañana. Pero lo puedo hacer de todas formas. Sí. Ya vienen con la cantidad necesaria predeterminada para decirnos si se le puede aplicar al paciente o no, según su susceptibilidad. Ajá. Ahora, con respecto a eso, solo administraríamos una que no sea resistente. Normalmente en un vademecum vamos a ver que viene de tantos a tantos miligramos. Si ya sabemos que no es resistente, ¿nos podríamos ir con el mínimo o va a depender de qué? Sí, eso también será parte de lo que se verá mañana. Algunas cuestiones, el doctor Hugo ya hablará sobre algunos lineamientos para infecciones sistémicas. El doctor Germán nos hizo favor de hablar sobre cuestiones sobre todo de quirúrgicos, entonces mañana seguramente les mencionarán algunas reglas. Tenemos algunas reglas para utilizar los antibióticos. ¿Cuál es la primera regla? Hay varias, les voy a mencionar por lo menos 3 rápidamente, que seguramente se las mencionarán el día de mañana. Una es, siempre que sea posible, utilizar monoterapia. No vamos a utilizar combinaciones. Hay muy poquitas combinaciones que funcionan de antibióticos. ¿Sí? Se utilizan mucho, se utilizan de manera empírica, casi ninguna funciona. Entonces, a excepción de las que ya están perfectamente probadas, trimethoprim con sulfa, por ejemplo, o amoxicilina con ácido clavulánico, fuera de esas no hay que combinar. Regla número 2, de hecho la mencionó la doctora Nora, comenzar con antibióticos de espectro reducido y de ahí ir subiendo. Siempre se los comento, no tiene este es hasta de sentido común, doctores. No van a comenzar con lo más potente y después irse hacia abajo. No, vamos de abajo hacia arriba. Y hay muchas, ¿no? Esas serían quizás las 2 principales, pero la dosificación, por ejemplo, una regla también nos diría que pudiéramos comenzar con la dosis más baja. Tenemos, no sé, la misma amoxicilina con ácido clavulánico de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuál voy a usar?
bueno, a lo mejor quiero verme un poco conservador, entonces me voy por una intermedia. O sea, utilizo 20, entonces no me voy por la máxima y aún así tengo un cierto intervalo para poder incluso aumentar tal vez, ¿no? Veo que, por ejemplo, los 2 días todavía no hay mejora clínica. Lo que puedo hacer no es cambiar el antibiótico. Como tengo margen todavía, lo que podría yo hacer es subirle, porque empecé con una dosis intermedia. Y entonces la recomendación es que sí, que sean con dosis mínimas o intermedias, a excepción de ciertas situaciones donde sí es mandar así el golpe, lo más potente que se pueda al inicio, pero también de eso seguramente les hablarán el día de mañana. De mientras entonces, doctores, vamos a pasar, porque sí ya vamos un poco retrasados con los doctores.